Bienvenidos a Terror de Terror. Antes de comenzar me gustaría que te suscribieras y dieras like. Entonces comencemos. Nunca me gustó manejar de noche, pero en este trabajo no eliges. Llevo más de 20 años siendo trailero y aprendí algo. La carretera siempre cobra lo que le debes, tarde o temprano. Esto pasó en el kilómetro 187, un tramo viejo, de esos que ya casi nadie usa porque la autopista nueva lo dejó muerto. Yo lo conocía bien, o eso creía. Era casi la 1 de la mañana. Lloviznaba. De esa lluvia fina que no hace ruido, pero te nubla la vista y la cabeza. El radio solo agarraba estática, así que lo apagué. Mala decisión. Desde que entré a ese tramo sentí algo raro. No miedo, peso. Como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más denso. Bajé un poco la ventana para que entrara aire, y fue entonces cuando lo vi. Una luz roja, lejana, parpadeando en medio de la carretera. Pensé que era otro camión detenido, tal vez una bengala. Frené despacio. No había nadie. Solo la luz. Cuando pasé junto a ella, la radio se encendió sola. No te detengas. La voz no era clara. Sonaba como si alguien hablara con la boca llena de tierra. Le subí el volumen de golpe. ¿Quién anda ahí?, pregunté, sintiéndome estúpido. La radio chilló y luego silencio. Seguí manejando. Me repetí que estaba cansado, que llevaba muchas horas despierto. Pero entonces algo golpeó la caja del tráiler. No fuerte. 3 golpes lentos. Como si alguien tocara una puerta. 1, 2, 3. Me detuve. Nunca debí hacerlo. Apagué el motor y bajé con la lámpara. La lluvia ya había parado. Todo estaba demasiado quieto. Rodeé el tráiler y no había nada. Ningún animal, ninguna persona, ni una sola huella en el lodo. Cuando regresé a la cabina, el asiento del copiloto estaba mojado. Gotas de agua fresca. Como si alguien acabara de sentarse ahí. No mires, dijo la radio, encendiéndose otra vez. Maneja. Arranqué con el corazón golpeándome el pecho. Empecé a sudar frío. Sentía que no estaba solo. El espejo retrovisor vibró y cuando lo miré había alguien atrás. No tenía rostro. Era como una sombra con forma humana, sentada sobre la carga, agarrándose de los seguros como si viajara ahí desde siempre. No gritaba. No se movía. Solo estaba ahí. Aceleré. El motor rugía, pero el tráiler se sentía pesado, como si llevara toneladas de más. La radio volvió a hablar. Si paras, te quedas. No pregunté nada. No quería saber. El camino empezó a cambiar. Donde antes había curvas conocidas, ahora había tramos que no recordaba. Los árboles se acercaban demasiado a la carretera. El asfalto se veía viejo, cuarteado, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. Vi un letrero oxidado, kilómetro 187. Ya lo había pasado. Estaba seguro. El sudor me nublaba los ojos. En el asiento del copiloto, el agua empezó a gotear hacia el piso, pero no caía desde el techo. Caía desde arriba de algo invisible. Sentí un peso hundiendo el asiento. Como si alguien se inclinara hacia mí. El olor llegó después. Tierra mojada. Metal viejo. Sangre seca. No frenes, insistió la radio. Ya viene. Y entonces lo escuché. Pasos sobre el techo del tráiler. Lentos. Arrastrados. Uno tras otro. El metal crujía con cada paso. Algo caminaba encima de la cabina. Quise rezar, pero no me salían las palabras. Solo manejé. El velocímetro marcaba más de lo que debía, pero el camión no avanzaba. Era como correr en una pesadilla. El espejo lateral se quebró de golpe y algo golpeó la ventana del copiloto desde afuera. No miré. No quise mirar. Sentí una mano. No sobre mi cuerpo, sino sobre mi sombra proyectada en el tablero. La sombra se retorció, como si algo la estuviera agarrando. Aquí fue, dijo la radio con otra voz. Más profunda. Más antigua. Vi luces adelante. Un camión volcado, oxidado, cubierto de maleza, como si llevara años ahí. Y lo entendí. Ese era el kilómetro 187. Donde un trailero se mató hace muchos años. Donde yo mismo pasé aquella noche sin detenerme, cuando vi luces rojas y golpes en la caja y decidí seguir porque tenía prisa. El peso desapareció de golpe. El motor volvió a responder. El camino cambió otra vez. Llegué al siguiente paradero sin saber cómo.
Cuando bajé, vomité. Revisé la caja. Estaba intacta. Pero en la puerta trasera, marcada en el polvo, había una huella de mano. No era mía. No tenía forma humana. Desde ese día no paso por carreteras abandonadas. Y si escucho golpes en la caja, no me detengo. Porque en la carretera, a veces, los muertos solo quieren que alguien se quede con ellos. Nunca he vuelto a dormir bien desde aquella noche. No porque viera fantasmas, sino porque entendí algo peor. A veces el verdadero horror es lo que decides hacer cuando nadie te está mirando. Yo llevaba café en grano rumbo a la frontera. El viaje iba retrasado y ya llevaba más de 12 horas manejando. Eran casi las 4 de la madrugada cuando vi el cuerpo. Estaba tirado a un lado del camino, apenas iluminado por los faros. No se movía. No pedía ayuda. Solo estaba ahí. Frené. Me quedé con las manos temblando sobre el volante. Pensé en bajarme, en llamar a alguien, en hacer lo correcto. Pero también pensé en los problemas, en los retenes, en perder el trabajo, en que nadie iba a agradecerme nada. Miré alrededor. No había nadie. Arranqué. Seguí manejando. Me convencí de que ya estaba muerto, de que no había nada que hacer. Kilómetros después empecé a sentir el olor. Un olor metálico, como a sangre vieja. Pensé que era el cansancio. Bajé la ventana. El olor no se fue. Miré mis manos en el volante. Estaban limpias. El tablero marcaba todo normal, pero el camión se sentía diferente, como si cargara más peso del que decía la guía. En el espejo vi algo que me heló la sangre, huellas. Huellas de manos marcadas en el interior de la caja, apareciendo una tras otra, como si alguien caminara apoyándose por dentro. Frené en seco y bajé con la linterna. No había nada. Ninguna marca. Ningún ruido. Cerré la caja y seguí. A los pocos minutos escuché un arrastre bajo el tráiler, como si algo colgara y golpeara el asfalto. El sonido iba y venía, acompasado con la velocidad. Quise convencerme de que era una cadena suelta, pero yo sabía que no llevaba ninguna así. El arrastre se detuvo cuando crucé un puente. Sentí un golpe seco, como si algo cayera al vacío. Respiré aliviado. Pero entonces, en el parabrisas, apareció una mancha oscura que no era insecto ni barro. Era una marca alargada, como de dedos arrastrándose desde abajo hacia arriba. Empecé a sudar. La carretera se me hizo interminable. Cada kilómetro parecía repetirse. Vi el mismo letrero oxidado 3 veces. Cuando por fin llegué a un paradero, bajé corriendo. Me lavé la cara, respiré hondo y pensé que todo había sido producto del cansancio. Al volver al camión, vi algo que me hizo sentarme en el suelo. En la defensa delantera había restos de tela y manchas secas, justo a la altura donde horas antes había visto el cuerpo. Nadie me persiguió. Nadie me habló. Nadie se me apareció. Pero desde esa noche, cada vez que manejo de madrugada, siento el peso. No en el camión. En el pecho. Porque entendí que hay cosas que no te siguen para asustarte, sino para recordarte que pudiste detenerte, y no lo hiciste. Nunca volví a pasar por esa carretera, aunque acortaba el viaje casi 1 hora. No estaba en mal estado, no era peligrosa por curvas ni por asaltos. El problema era lo que se quedaba ahí cuando caía la noche. Yo llevaba carga de acero hacia un rancho minero ya abandonado. Se me hizo tarde descargando, y entré a ese tramo poco después de las 11. La carretera era estrecha, sin líneas, rodeada de cerros negros que parecían cerrarse conforme avanzaba. No había señal, no había casas, no había luz. A los pocos kilómetros vi la primera cruz. Vieja, torcida, sin nombre. No le di importancia. En carretera siempre hay cruces. Seguí manejando. El camión empezó a vibrar raro, como si el asfalto cambiara aunque se veía igual. Miré el tablero, todo marcaba normal. Más adelante apareció otra cruz. Y luego otra. Todas iguales. Madera vieja, sin flores, sin fechas. Sentí un nudo en el estómago. No por miedo, sino por esa sensación de estar entrando a un lugar donde no deberías quedarte mucho tiempo. Bajé la velocidad. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, difícil de respirar. Empecé a escuchar algo parecido a murmullos, muy bajos, como voces que no querían ser entendidas. Pensé que era el motor. Subí el volumen del radio. No agarraba señal. Solo ruido blanco. El ruido empezó a mezclarse con los murmullos hasta que ya no supe que venía de dónde. De pronto sentí un golpe seco en la caja del tráiler. Uno solo.
No fue fuerte, pero fue claro. Me tensé. Seguí. Otro golpe. Luego arrastres, como si algo pesado se moviera lentamente allá atrás. No eran golpes desesperados. Eran lentos. Medidos. Como de alguien que no tiene prisa. El camión comenzó a perder fuerza en una subida leve. Apreté el acelerador y el motor respondió con dificultad. En el espejo vi cómo la lona se hundía ligeramente desde dentro, como si algo se apoyara en ella. No vi forma. Solo peso. La carretera empezó a repetirse. El mismo poste torcido. La misma curva. Pasé el mismo punto 3 veces. Lo supe porque una de las cruces tenía un pedazo de tela colgando y la vi otra vez. El sudor me corría por la espalda. Empecé a hablar solo, a decir que ya iba de salida, que no me iba a quedar. El arrastre cesó de golpe. El camión se alivianó. El motor volvió a la normalidad. Pensé que había terminado. Entonces lo escuché. Una respiración detrás de mí. No fuerte. No agitada. Lenta. Constante. Como de alguien parado muy cerca, inclinándose sobre mi hombro. No olía mal. Olía a tierra seca y metal viejo. Sentí el asiento crujir, como si alguien se apoyara apenas. No volteé. No quise saber. El parabrisas se empañó desde dentro y apareció una frase escrita lentamente, letra por letra, como marcada con un dedo invisible. Aquí fue. Las luces del tablero parpadearon. El motor rugió solo. El camión avanzó de golpe y salí de ese tramo casi sin darme cuenta. Llegué al primer punto con luz temblando. Bajé y vomité. Al amanecer pregunté en el rancho por la carretera. Un hombre viejo me dijo que ese camino lo usaban antes para sacar mineral, pero que muchos choferes murieron ahí cuando la mina cerró y nadie se hizo responsable. Me fui sin decir nada. Esa noche revisé la cabina. Detrás del asiento, marcada en el polvo, había una huella de espalda, como si alguien se hubiera recargado ahí mucho tiempo. Desde entonces evito los caminos cortos. Porque hay lugares donde no pasa nada, hasta que alguien vuelve a pasar.